irritan. Y ahora sí, vamos a lo que todos estabais esperando, los tratamientos que de verdad van a funcionar para la caspa, sea seca o sea grasa. Vamos a ver tres grandes grupos de tratamientos, los que son de venta libre, los que necesitan la receta médica y por último los tratamientos naturales. Empecemos con la primera línea terapéutica, que son los tratamientos de venta libre. En la mayoría de casos de caspa de leve a moderada, empezaremos a tratar y controlar eficazmente la caspa con estos productos. La estrategia se basa en tres pilares: reducir la grasa, controlar el hongo en malasesia y normalizar la descamación de la piel. El primerísimo paso, sobre todo en caspa muy leve, es simplemente adoptar una buena rutina de higiene. Lavar el cabello a diario con un champú suave puede ser suficiente para reducir la acumulación de sebo y células muertas. Y un detalle muy importante es que durante el lavado hay que masajear el cuero cabelludo suavemente con las yemas de los dedos y nunca con las uñas para no causar más irritación. Si con los champús suaves no es suficiente, el siguiente paso es utilizar champús medicados de venta libre. Estos ya tienen principios activos específicos para tratar las causas de la caspa. Así es, Laura. Es fundamental que mires la etiqueta del producto para identificar ese principio activo, ya que puede tener diferentes acciones: antifúngica, queratolítica o citostática. Por ejemplo, una persona con escamas muy pegadas se beneficiará de un agente queratolítico, mientras que alguien con mucho picor y enrojecimiento puede responder mejor a un antifúngico. Y un buen truco es que si un champú parece perder eficacia con el tiempo, se puede alternar entre dos champús con principios activos que sean diferentes. Hablemos primero de la acción antifúngica. Estos agentes, como su nombre indica, actúan directamente sobre el hongo malassezia del que hablábamos antes, reduciendo su población en el cuero cabelludo. Y aquí encontramos productos de venta libre muy conocidos como son el champú de ketoconazol al 1%, el sulfuro de selenio o algunos productos con zinc. Luego tenemos los agentes queratolíticos que funcionan exfoliando el cuero cabelludo y ayudando a eliminar la acumulación de escamas. Aquí el más conocido sin duda es el salicílico. Actúa como un peeling suave, ablandando y desprendiendo las escamas, y esto no solo mejora la apariencia, sino que también puede ayudar a que otros ingredientes penetren mejor. El principal inconveniente del ácido salicílico es que puede resecar un poco, por lo que se recomienda utilizar un buen acondicionador después. Y por último, dentro de esta categoría están los agentes citostáticos. Estos compuestos lo que hacen es ralentizar la producción y el desprendimiento de las células de la piel. Y el ejemplo clásico de este grupo es el alquitrán de hulla. Es eficaz, pero tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que mancha el cabello claro, tiene un olor característico y puede hacer que el cuero cabelludo sea más sensible al sol. Aún así, si después de probar estas opciones de venta libre no conseguimos controlar la caspa, ya es momento de pasar a una valoración y un tratamiento pautado por tu médico. Exacto, aquí ya entramos en los tratamientos bajo prescripción médica. En estos casos el objetivo no es tanto controlar el hongo como controlar la propia respuesta inflamatoria del paciente. Por ese motivo se recurre a tratamientos con corticoides tópicos, antifúngicos a dosis un poquito más altas o a los llamados inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus. No vamos a entrar en detalle en todos estos medicamentos porque ya son de prescripción médica, pero es para que te suenen como alternativas. Y ya en casos extremos y muy graves o que no responden a nada, se podría valorar un tratamiento vía oral. Y ya para ir acabando, Laura, vamos a analizar los tratamientos naturales y complementarios para ver si realmente pueden ayudarnos, ¿te parece? Perfecto, pues como decimos siempre, aunque la evidencia científica para muchos de los remedios caseros es limitada, algunos ingredientes naturales sí que han demostrado tener propiedades beneficiosas para la caspa. Lo interesante es entender que no funcionan como magia. Correcto, los remedios naturales más plausibles suelen ser análogos funcionales de los principios activos que ya conocemos. Por ejemplo, el aceite del árbol del té actúa como un antifúngico natural similar al ketoconazol y el aloe vera funciona como un calmante análogo a un corticoide pero muy suave. Esta perspectiva nos permite utilizarlos con un enfoque racional o incluso combinándolos con los tratamientos convencionales para potenciar sus resultados. Empezaremos por el que tiene más respaldo científico, que es el aceite del árbol del té. Este aceite esencial tiene potentes propiedades antifúngicas, antisépticas y antiinflamatorias. Varios estudios, de hecho, han demostrado que un champú con una concentración del 5% es eficaz para tratar la caspa. La forma más segura de utilizarlo es a través de champús ya formulados, porque aplicarnos el aceite puro directamente sobre la piel puede causarnos irritación, sobre todo si tienes un cuero cabelludo sensible. Y hay otras dos plantas que son muy útiles, que son el aloe vera y el aceite de coco.
El aloe vera tiene propiedades calmantes, hidratantes y antiinflamatorias que pueden aliviar el picor. Se puede aplicar en gel puro como una mascarilla antes del lavado. Y por su parte, el aceite de coco es un excelente hidratante y también tiene propiedades antifúngicas. Se puede aplicar masajeando una pequeña cantidad en el cuero cabelludo antes del champú. Pero ojo, hay que usarlo con precaución. Si ya tienes caspa grasa, añadir el aceite podría ser contraproducente. Es más adecuado para personas con caspa asociada a cuero cabelludo seco. Hay otro producto natural que está más discutido y es el vinagre de sidra de manzana. La teoría es que su acidez podría ayudar a restaurar el pH del cuero cabelludo, pero la evidencia científica que tenemos sobre él es escasa y el efecto es temporal. Y Laura, ¿qué pasa con otros remedios caseros que hemos oído, como poner aspirina triturada en el champú? Pues este realmente sí que tiene base científica, porque la aspirina es ácido acetilsalicílico que se metaboliza en ácido salicílico, el mismo agente queratolítico que utilizan muchos champús anticaspa. Es súper curioso, pero por el contrario, el bicarbonato de sodio, aunque puede exfoliar también, es muy alcalino y no es adecuado para el pH del cuero cabelludo. Entonces, resumiendo ya, David, ¿qué tenemos que hacer para eliminar la caspa de forma definitiva? Pues como siempre decimos, Laura, un abordaje integral del problema es el que mejor resultado nos va a dar. Proponemos cambiar una mentalidad de un tratamiento reactivo a un mantenimiento proactivo del equilibrio en el cuero cabelludo. Para ello deberíamos de combinar estrategias de estilo de vida, nutrición e higiene. No son curas milagrosas, pero son herramientas fundamentales para crear un ambiente en el cuero cabelludo menos propenso a la inflamación. Por lo tanto, y como conclusión, la caspa es una afección crónica y multifactorial que, aunque es benigna, puede tener un impacto significativo. Su manejo eficaz no reside en una cura única, sino en un enfoque estratégico, escalonado y sobre todo personalizado. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y no te pierdas el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.